Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola Manolo y nuestros oyentes, buenos días. Pues vamos a zurrarle a algunos personajes o por lo menos comentar la actualidad. ¿Te parece? ¿Me parece? Aunque eso de zurrar, bueno, últimamente no estoy yo muy guerrero así de zurrarle a nadie, pero bueno, Es el eh, papel de los medios de comunicación, bueno, meterse con alguien. Si eres un medio de derechas e insultas y pones a parir a la gente de izquierdas, al gobierno y tal, y si eres partidario del gobierno, dice lo tontos que son los de la derecha. Y así la parroquia está contenta. bueno. Si A mí el contento de la parroquia me la suda por delante y por detrás, que diría mi admirado Pepe Rubianes. Entonces, prefiero informar de temas más o menos olvidados o que puedan estar de actualidad próximamente. Y insultos, cuanto menos mejor, porque aparte de que resulta muy cutre, no sirve de nada. Bueno, pues vamos a ello. Visto que no hay manera de meterse con nadie, hablamos de la Antártida, nos pilla ahí al lado, y de geoestrategia. A ver, ¿qué quieres decirnos? Sí, la Antártida, que está empezando ahora su verano, Sí, ¿eh? pues la Antártida, bueno, como todos sabemos, no es un país, es un continente. No tiene gobierno ni población indígena, por lo tanto, desde el punto de vista de la geografía humana, no se le puede considerar un país. Todo el continente está reservado para la ciencia. Contiene, como sabemos, el punto más austral del planeta, el Polo Sur, y al contrario que el Polo Norte, que está situado sobre agua, sobre el Océano Ártico, el Polo Sur está situado sobre tierra, aunque eso sí, debajo de una capa nada menos que de 4 kilómetros de profundidad de hielo. Bien, pues eso. Últimamente está de actualidad por su último visitante del viernes pasado, de hace unos días, que ha sido Gabriel Boric, Ujú. porque ha estado en el mismito, se ha hecho selfies y todo, el mismito Polo Sur, en el Polo Sur magnético del planeta. Porque Has Chile dicho, tiene, sí, y me he quedado un poco así pensando, perdona que vuelva atrás, hay 4 kilómetros de hielo hacia abajo, es decir, sí, 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 que 4 sería- kilómetros de profundidad de hielo. madre mía, Luego veremos qué consecuencias tiene eso, claro. vale, Aunque es muy rica en recursos, pero claro, cavar 4 kilómetros para abajo de hielo, pues es un poco complicado. vale. Bien, bueno, pues lo de Boric venía porque Chile tiene una reclamación sobre parte de su soberanía y el viernes pasado Boric lo recordó en su visita, ¿no? A un tiempo que se convertía en el primer líder de América en pisar el Polo Sur magnético, el mismísimo Polo Sur. Ujú. Pues visitó la estación estadounidense de Amundsen Scott, que son los descubridores, y subrayó el empeño que tiene Chile de jugar un papel clave en los proyectos científicos en ese área, especialmente aquellos relacionados con el cambio climático. Solo otros dos líderes mundiales habían visitado el Polo Sur antes de Boric. Los primeros ministros de Nueva Zelanda y Noruega, porque ha habido otros, pero apenas han llegado a las costas de la Antártida y no han llegado hasta el mismísimo punto del Polo Sur. Bien, pues la Antártida, que habitualmente está bastante olvidada, es el cuarto continente más grande del mundo. Y ni siquiera suele ser nombrado, porque cuando se habla de continentes en la escuela, pues, el continente del planeta, pues América, Asia, África y Oceanía y Europa, claro que no es un continente, pero bueno, para el caso. Pero nadie se acuerda de que hay otro que es el cuarto más grande del mundo, que es la Antártida. Y es, como digo, uno de los lugares más codiciados del planeta por sus recursos naturales. Hay hasta 7 países que reivindican parte de su extenso territorio de 14 millones de kilómetros cuadrados. Se dice pronto. Por poner un ejemplo para que nos hagamos cuenta, España tiene poco más de medio millón de kilómetros cuadrados, es decir, que la Antártida sería como 28 veces España, que se dice pronto.
Bien, de esos 7 países que reivindican la Antártida, algunos son naciones limítrofes, ¿no? Como Argentina, Australia, Chile y Nueva Zelanda. Pero también hay países europeos como Francia, Noruega y el Reino Unido que reclaman también soberanía sobre sectores de la Antártida. El primero en instalar una base permanente y declarar allí su soberanía fue Argentina ya en 1904, es decir, al principio del siglo XX, porque hicieron allí una base, la base Orcadas, que es la estación científica antártica más antigua y que todavía sigue en funcionamiento, porque Argentina consideraba la región como una extensión de su provincia más austral, es decir, de la Tierra del Fuego. Años más tarde, bueno, bastantes años más tarde, en 1940, Chile, que también tiene, como sabemos, parte de la Tierra del Fuego y del Cono Sur, pues también reclamó su soberanía, también sobre la base de que era una extensión natural de su territorio. Allí se la conoce como la Antártica chilena y bueno, y forma parte de su región de Magallanes, y que se superpone en parte con terrenos antárticos que reclaman también Argentina y el Reino Unido. Ya estamos también otra vez con el Reino Unido reclamando posesiones en el Atlántico Sur de ingrato recuerdo por las Malvinas. Bueno, luego hay otras demandas de soberanía que se basan en las conquistas, las supuestas conquistas, no digo qué conquistas son, realizadas por famosos exploradores antárticos a comienzos del siglo XX. Ahí, por ejemplo, se basa la reclamación de Noruega, que reclama la titularidad de las exploraciones de Roald Amundsen, que es el primero que alcanzó el polo sur geográfico en 1911. Y las pretensiones de Nueva Zelanda y Australia, a su vez, se basan en las gestas antárticas de James Clerk Ross. Incluso Francia también reclama una porción del suelo antártico porque, según ellos, la Antártida fue descubierta en 1840 por el comandante Gilles Dumont d'Urville. Bueno, y por último, España tiene 2 bases en la Antártida, situadas en las islas Shetland del Sur, pero solo están ocupadas en verano, porque los inviernos allí suelen ser bastante complicados. Bueno, en verano, es decir, ahora se están yendo para allá. Bien, el caso es que de una forma o de otra, de momento, la Antártida no tiene dueños, porque más allá de estas reclamaciones, hasta otros 35 países, incluyendo algunos tan importantes como Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, India y Rusia, ya han instalado bases permanentes en el llamado continente blanco. Pero como digo, el lugar no pertenece a nadie. Afortunadamente, desde 1961 es administrado por un acuerdo internacional, el Tratado Antártico, que fue firmado originalmente por los 7 países con pretensiones soberanas, más otros 5, y un tratado que fue firmado en el contexto, no lo olvidemos, en plena Guerra Fría, lo que buscó fundamentalmente, bajo el amparo de las Naciones Unidas, es evitar una escalada militar, afirmando que en interés de toda la humanidad la Antártida continuará utilizándose siempre exclusivamente para fines pacíficos y científicos y nunca llegará a ser escenario u objeto de discordia internacional. Bueno, ha sido muy bonito. Bueno, era una declaración por una parte lógica y por otra parte bastante racional, y congeló todas las reclamaciones territoriales existentes, estableciendo que se convirtiera en una reserva científica internacional. Por supuesto, prohibió las pruebas nucleares y toda medida de carácter militar. Bueno, lo cual, desde mi punto de vista, está muy bien. Desde entonces, hasta otras 42 naciones se han sumado al tratado,
y solo 29 de ellas, que son las que realizan actividades sustanciales de investigación, tienen poder de voto y pueden tomar decisiones sobre el presente y el futuro de la Antártida. De momento, como digo, sigue prohibiéndose en estos momentos cualquier otra actividad en la Antártida que no sea científica. Entonces, bueno, visto esto y sabiendo el contexto económico en el que nos movemos, ¿por qué tiene tanto interés un continente cubierto casi enteramente de hielo? Pues evidentemente uno de los motivos principales tiene que ver, por un lado, con el hielo y por otro lado, con lo que potencialmente yace debajo de este hielo, que son, como digo, abundantes recursos naturales. Porque a pesar de que la prospección petrolera y minera está prohibida por este Tratado Atlántico, sí se puede explorar con fines científicos. Entonces, los expertos han logrado estimar que bajo el suelo antártico hay unos 200.000 millones de barriles de petróleo. Joder. Es decir, mucho más que Kuwait, Abu Dhabi y todos los Emiratos del Golfo juntos. Sin embargo, no es viable explotar esos recursos, aparte de que está expresamente prohibido, porque el costo de extracción perforando esos 4 kilómetros de hielo, pues lo haría poco rentable. Como digo, esto es así porque, a diferencia del Ártico, que está conformado principalmente por el océano Ártico, que es solo hielo, bajo hay agua, la Antártida es un continente muy rocoso y cubierto de esa enorme capa de hielo. También se ha intentado construir plataformas petroleras offshore, es decir, en el mar, pero sería muy costoso también porque allí también el agua se congela en invierno. Bueno, pues además de petróleo y gas, se cree que la región antártica es rica en un montón de minerales como carbón, plomo, hierro, cromo, cobre, oro, níquel, platino, uranio. Y luego, muy importante, hay una serie de beneficios menos conocidos, pero que a medio plazo pueden ser muy importantes. Y es que el hielo que cubre la Antártida, esos 4 kilómetros de hielo hacia adentro, es la mayor reserva de agua dulce del mundo. Un recurso esencial escaso que algún día podría valer incluso más que el oro. Se calcula que la Antártida tiene hasta el 70% del agua dulce del planeta, porque allí se concentra el 90% de todo el hielo de la Tierra. Es decir, repito porque las cifras son bastante impresionantes. A ver. El 70% del agua dulce del planeta está en la Antártida. Ajá. Bueno, pues si tenemos en cuenta que eso solo supone el 3% del agua que hay en el mundo, porque el otro 97% es agua salada, es decir, los océanos y los mares, pues se puede comprender fácilmente la importancia que tiene este recurso a corto y medio plazo en nuestras necesidades, ¿no? Y por último, otra ventaja poco conocida de la Antártida tiene que ver con sus cielos, que son particularmente claros y inusualmente libres de interferencias de todo tipo de ondas de radio, ¿no? Por lo tanto, son también ideales para establecer redes de vigilancia encubierta, control remoto de sistemas, incluso de armas. Incluso Australia ya ha advertido que China podría utilizar su base científica en Taishan, que es la cuarta del país en territorio antártico. China, como siempre, no pierde comba, ya tiene 4 bases científicas en la Antártida y que podría utilizarlas para realizar tareas de vigilancia. Como digo, allí es muy fácil llegar al espacio exterior y a los satélites porque sus cielos están totalmente incontaminados, ¿no? Entonces, bueno, ese es el mayor peligro, ¿no? Porque las bases antárticas se utilizan cada vez más para un doble uso, es decir, por un lado la investigación científica, pero por otro lado esa investigación científica
puede ser útil para fines militares. Eso es lo que ya desde 2014 lleva denunciando el gobierno australiano. Entonces, bueno, eso es lo que quería contar más o menos de la Antártida. Como digo, es un continente muy interesante y al que las personas interesadas bien estaría que utilizando a San Google pues le dieran un vistazo, porque creo que el tema, como digo, tiene un gran interés. Estos días se ha puesto un poco más de actualidad con la visita del líder chileno de Gabriel Boric, pero es un continente olvidado que siempre sería bueno que le prestáramos algo más de atención. Bien, dices que en Google hay información interesante, suficiente para entender o Sí, enterarnos más. sí, porque además es muy fácil, es decir, no solamente con elementos como la Wikipedia, sino también con agencias de noticias grandes, agencias internacionales como Francia 24 o la BBC, etcétera, pues tienen bastantes artículos que hablan de la Antártida y de todas sus incidencias y de todos sus trapicheos, porque como digo, incluso hay mapas muy curiosos, es una especie de circunferencia y cada una de las potencias que hemos comentado se ha reservado un quesito, es decir, una porción cónica que partiendo del punto del polo sur, pues se extiende ampliándose hasta la costa y es lo que se dividen, cada uno reclama lo que quiere, hay unos más amplios y otros menos amplios, pero hay un montón de países que reclaman el control de esas zonas y que incluso tienen allí establecidas bases científicas. España, como digo, tiene hasta 2 bases científicas en las islas Shetland del Sur y ahora en su verano están empezando su actividad y acabarán, pues calculo que para el mes de mayo, junio, que es cuando empieza lo más duro del invierno austral. Muy bien, Pues pues bueno, pues hemos dado noticia de un continente muy desconocido. en vez de quedarte aquí hablando de Miguel Ángel Rodríguez y de la Begoña Gómez, pues mira, No, di- Miguel Ángel Rodríguez, el otro día fue una revisión y me lo ha prohibido expresamente mi médico de familia. Es decir, es un personaje absolutamente vomitivo que me podía causar graves lesiones mentales, dedicar a la más mínima atención. bueno, le ponemos música para suavizar todo esto. Vale, Bien, pues deciros que continuamos en Radio Clara, que esto se llama Es lo que hay, y con el compañero que estamos hablando se llama Rafa Rius. Y con Rafa Rius vamos a seguir hablando ahora de Latinoamérica, que dice que hay 5 elecciones para 2025. sí, dentro de las prospecciones que toca hacer, parece ser estos días, sobre lo que nos espera en el 2025, hablando de América Latina, le esperan hasta 5 elecciones. 5 diferentes elecciones presidenciales y legislativas están previstas para este nuevo año. Y hay algo en común entre todas ellas. Tendrán que elegir gobiernos que deberán sortear unas crisis muy profundas en todos estos países. Es decir, las crisis no solo económicas, sino en muchos casos también sociales, es lo que va a marcar estas elecciones. El calendario es muy variado. Empieza el 9 de enero en Ecuador, con un desempate previsto para el 13 de abril. Recordemos que las elecciones de Ecuador
tienen que ver con la gravísima crisis que ha desatado el actual presidente Noboa cuando declaró un conflicto armado interno, una especie de autogolpe de Estado, y llamó a los militares a tareas de seguridad con la promesa de siempre, pues devolver la paz a la sociedad con políticas de mano dura contra el crimen. Bueno, evidentemente ha fracasado. No hace mucho, lo más trágico ha sido la desaparición y posterior muerte de 4 niños cuyos cuerpos fueron incinerados y por la que están siendo investigados hasta 16 militares. Esto ha supuesto, como es lógico, un golpe muy duro y un cuestionamiento al poder que Noboa le había dado a los militares, ¿no? Bien, pues las elecciones serán mucho más amplias, habrá hasta otros 15 candidatos y la rival más probable es Luisa González, que es la que perdió las últimas elecciones con Noboa y que era la abanderada de Rafael Correa, del expresidente Rafael Correa, y que intentará, pues eso, sacar partido y denunciar los gravísimos problemas económicos, energéticos y sociales que en estos momentos padece Ecuador. Porque además de los graves problemas económicos, tiene una terrible crisis de violencia, con unas cifras de homicidios que se han disparado en estos últimos meses por la acción de bandas y, como a nadie le extraña, por la frecuente complicidad policial. Bien, eso, como digo, será en Ecuador, elecciones el 9 de febrero, desempate el 13 de abril. Las siguientes serán en Bolivia. Bolivia, por su parte, tiene elecciones generales previstas para el 17 de agosto. El actual presidente Luis Arce buscará su reelección, aunque de momento ha evitado decir si se presentará. Arce, que había sido elegido en 2020 para resolver la crisis democrática que estalló en Bolivia cuando el presidente Evo Morales se postulaba para otro mandato, pues si recordamos, surgieron acusaciones de irregularidades en la votación y Evo Morales acabó renunciando y denunciando un intento de golpe de Estado. En Bolivia aún está intentando conseguir alguna normalidad porque sigue viviendo momentos de tensión. Este mismo año pasado hubo un levantamiento militar en junio y sobre todo tiene una terrible crisis económica agravada por la falta de divisas, ¿no? Entonces, bueno, el gobernante Movimiento al Socialismo, que estaría dentro de eso que en otra ocasión denominábamos la izquierda rosa, es decir, una especie de socialdemocracia moderada, pues para más INRI está dividida por una feroz disputa entre Arce, es decir, la que se presentaba últimamente, y Evo Morales. Se ve que hay una grave disputa interna entre el partido, mientras que la oposición parece ser que irá unida a las urnas y han conseguido ya un acuerdo entre políticos y empresarios, es decir, la derecha en pleno, que es la que parece ser que tiene más posibilidades de llevarse el gato al agua ante la división de la izquierda. Si hubiera una eventual segunda vuelta en Bolivia, se realizaría ya en octubre. Otro país que tiene previsto celebrar elecciones presidenciales y legislativas este año, con una primera vuelta el 16 de noviembre, es Chile. El actual presidente, Gabriel Boric, este que comentábamos, que se ha ido a visitar el Polo Sur, que fue elegido en 2021, después de años de un estallido social chileno gravísimo,
Pues bien, Gabriel Boric, aunque la Constitución le impide ser reelegido, la coalición de izquierdas que dirige el Frente Amplio intentará hacer valer lo que hizo en su gobierno, es decir, todos estos 4 años, que no ha sido mucho porque, como en alguna ocasión ya hemos explicado, el Parlamento chileno era de mayoría conservadora, con lo cual todas las iniciativas de leyes de progreso que intentaban implementar, pues en el Parlamento se las echaban para atrás. En fin, no hay candidatos definidos aún. En las encuestas asoman nombres como el de la exalcaldesa derechista de Santiago, Evelyn Matei, una vieja amiga que estos últimos años estaba por la ONU, la expresidenta socialista Michelle Bachelet, e incluso el ganador de las últimas elecciones, el segundo clasificado de las últimas elecciones, que era el candidato de extrema derecha, José Antonio Cast. Pero, en fin, parece que no hay ningún claro favorito y la situación en Chile sigue estando muy, muy complicada. Este último mes, el mes de noviembre de este año, también se celebran elecciones en Honduras, donde la actual presidenta, Xiomara Castro, que fue elegida en 2021 en medio de una crisis de corrupción y narcotráfico, que incluso había acabado en la extradición y condena a Estados Unidos del anterior presidente Juan Orlando Hernández, pues bueno, como la señora Xiomara Castro, según la Constitución, tampoco puede buscar otro mandato, incluso después de un reciente escándalo por la difusión de un vídeo que mostraba a su cuñado reunido con poderosos narcos, pues bueno, hay todo un ramillete de aspirantes a sucederla entre el oficialismo y la oposición. Parece ser que los partidos han previsto unas elecciones primarias en marzo y veremos qué pasa. Por último, pero no en último lugar, tenemos a Venezuela. En Venezuela también deberían realizarse este año elecciones parlamentarias y regionales. Sabemos que allí las regiones son bastante autónomas, es una especie de Estado federal sui generis, pero antes de que se realicen estas elecciones parlamentarias y regionales, tenemos la posesión, la prevista posesión de Maduro, que no parece que esté nada clara. Pero bueno, para estas elecciones, visto que la proclamación del presidente Maduro, autodeclarado vencedor de las últimas elecciones, todavía está bastante en el aire, porque hay numerosos países que ya han rechazado el hecho de que no quisiera presentar las actas de las elecciones, pues su toma de posesión está bastante oscura, ¿no? Entonces, bueno, la elección todavía no tiene fecha clara porque está a expensas de lo que pase con el candidato Nicolás Maduro y con los candidatos opositores que quieren discutir el resultado de las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí seguiremos informando, que sería. Muy bien. ¿Cómo ves lo de Venezuela, ya que has terminado con eso? Lo veo pues muy malito, que se lo decir. Lo veo muy, muy mal. Muy mal porque algo que yo no entendí en su momento, y yo fui uno de los que en su momento, más con Chávez que con Maduro, pero bueno, defendía la opción venezolana como un mal menor. Yo nunca he sido amante de los líderes, pero sí que vi que el chavismo ofrecía una posibilidad de política de izquierdas en un país tan importante como Venezuela, pero poco a poco me he ido desencantando y después de que en las últimas elecciones, no sé por qué razón, porque sí es cierto lo que él dice,
que las actas eran totalmente legales, no sé por qué tiene que negarse a hacerlas públicas, pero bueno. Entonces, Y no eso ha sospechas complicado. Sí, no, sí, dime. no sospechas porque no quiere enseñar las actas o hacerlas públicas. Hombre, huele mal. Es decir, No. cuando no quiere enseñarlas, lo más fácil es pensar que es porque no le beneficia, ¿no? Mm, Pero cuando ha habido incluso presidentes como Boric, el presidente chileno, que se le ha puesto en contra, es decir, un presidente que formaba parte también de esas izquierdas moderadas en el continente sudamericano, pues hasta Boric se le ha puesto enfrente y ha dicho bueno, que está en contra y que incluso está dispuesto a apoyar a la oposición. Entonces, no sé. pues la oposición también deja los No, hilos sueltos. no, claro, es salir de la sartén para caer en el fuego. La Claro. oposición no es precisamente ejemplar. Incluso también está muy dividida. Mm, Es decir, entonces lo único que se puede decir del futuro inmediato de Venezuela es que está muy oscuro y no se le ve una salida clara. Entonces, esas elecciones convocadas para después de la toma de posesión están más que nunca en el aire, ¿no? ujú. Bien, cambiamos de tema, lo dejamos ahí y vemos. Otra cuestión que, aunque no es directamente electoral o de elecciones generales, Sí. que es Argentina. Argentina también en octubre tendrá elecciones legislativas parciales para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Mm, Según muchos analistas, estos comicios se plantean como una especie de referéndum sobre la gestión del ultraliberal Milei ante la gravísima crisis económica con la que asumió el cargo en diciembre del 23 y que, según todos los indicios y todos los testigos, no parece que haya mejorado mucho con la gestión de Milei. mm. Pero el voto, en cualquier caso, será más simbólico que cuantitativo, porque los escaños a renovarse en el Congreso serían insuficientes para que Milei logre mayorías propias y va a tener que seguir dependiendo de alianzas circunstanciales con otras fuerzas políticas para aprobar sus reformas. O sea que Argentina también es otro país en el que el futuro electoral y parlamentario tampoco está nada claro. Bien, lo iremos viendo a lo largo de este año cómo va evolucionando la situación en Latinoamérica. Muy bien, pues vamos con el último tema, Rafa. Muy bien. Franco, la bronca del 50 aniversario. ¿Tú ves que hay bronca ahí en lo del 50 aniversario? No, no, que va. No. Ha sido totalmente cordial y yo creo que nadie está en contra, ¿no? Hombre, Hombre, a la gente del Partido Popular, de Vox, le están diciendo de todo, que una cortillana de humo, que un traspantojo para ocultar sus problemas judiciales, para que se hable de eso y no se hable de lo que tú tampoco quieres hablar, ni yo, por supuesto, etcétera, etcétera, que es una manera de entretener a los medios y al personal, porque fíjate tú que 50 años después hablar de Franco, bla, bla, bla. Bueno, ya sabes su discurso. Así que sí que hay gente que está en contra y después de posturas cercanas, podríamos decir, a la nuestra, pues a lo mejor no se ve la fecha la más indicada para hablar de libertad y hacia la libertad o España en libertad, precisamente en años muy duros del principio de lo que denominaron transición, etcétera. Bueno, topa a ti, Rafa. hombre, la lógica dice que el aniversario debería de haber sido en el 28, es decir, de 1978, que fue cuando la Constitución dio el pistoletazo de salida de la llamada por algunos transición, ¿no? Mm, Pero bueno, el caso es que el PSOE, que es especialista en efemérides, especialmente si solo son simbólicas y desprovistas de contenido real,
pues se ha montado una. Ahora viene a cuento del 50 aniversario de la muerte de Franco, que en realidad no hay mucho que recordar, porque el sangriento dictador murió de viejo en su cama tras 40 años de asesinatos e iniquidades de todo tipo y varios atentados fracasados contra su persona. Entonces, no sé yo si hay que celebrar la muerte del viejo dictador, ¿no? Entonces, bueno, después de 2 leyes de memoria vacías y con la mayoría de su contenido por desarrollar, la historia reciente de España no es algo de lo que sentirse especialmente orgullosos, a pesar de que en todo tipo de tertulias y actos conmemorativos la gente se da palmaditas en la espalda y se felicita por lo increíble que resultó pasar de una dictadura a una democracia. Bueno, pues en realidad, tal como está el patio en estos momentos, lo que está claro es que lo que se pretende celebrar ya no es tanto la muerte de Franco, que no fue algo precisamente glorioso, sino, como tú decías, el inicio de ese periodo que, con muchas dosis de entusiasmo y autocomplacencia, se viene denominando transición. Un periodo de supuesta transición en la que muchos nunca hemos creído, que vino marcado de un lado por la aceptación de las condiciones impuestas por el franquismo, tanto por lo que se refiere a la forma de Estado, es decir, a la monarquía, que, bueno, que fue aceptada hasta por el Partido Comunista y por los republicanos más recalcitrantes de la época, por un lado eso, y por otro lado la pervivencia de una buena parte de personajes del antiguo régimen. Y no olvidemos nunca que eso se produjo por la aquiescencia y colaboración del poder económico y financiero del momento, dado que les venía mucho mejor esa democracia espuria, pero formal, eso sí, con su Parlamento y su Senado, porque así se aseguraban un escrupuloso respeto a sus intereses que pesaban, pues por eso, por la entrada en Europa, por la desaparición de todo tipo de trabas económicas, por el beneficio para sus exportaciones, etc. Entonces, yo no veo que haya mucho que celebrar, ¿no? Es decir, poco que celebrar, porque, bueno, si todos los grandes imperios que en el mundo han sido acaban desapareciendo, por la dictadura, las dictaduras más cutres como la nuestra, pues también. O sea, no hay para mí no hay motivo de jolgorio y regocijo. Dicen ellos, Rafa, aparte de eso que tú estás diciendo, que bueno, que es un momento para que la gente recuerde y recapacite lo que fue la transición, que hay mucha gente, perdón, la transición, el franquismo, que hay mucha gente, sobre todo joven, que no conoce, no ha vivido obviamente el franquismo y que a algunos les encantan desde las redes sociales y hay quien cae en la trampa, que como no lo vivieron ni lo sufrieron, pues creen que bueno, que eso del franquismo fue una etapa de concordia, que se inauguraron pantanos y con más bulos que si la seguridad social, que es un bulo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que por las redes sociales muchas veces como fakes, como noticias falsas o comentarios falsos circulan, que hay gente que está creyéndose pues esa historia no correcta del franquismo. Dicen que lo hacen también por eso. Dicen, no lo sé. Si eso Bueno, de todas formas, no hay que olvidar una cosa, Manolo. La inmensa mayoría de franquistas más recalcitrantes no conocieron a Franco. Sí. Yo creo que eso es importante señalarlo, ¿no? Y toda esa gente joven que va con banderitas inconstitucionales y con vivas a Franco ni siquiera pueden decir aquello de que con Franco vivíamos mejor, Porque no porque vivían. ellos no vivían. Entonces, bueno, me parece todo tan ridículo que, perdón, que no merece la pena dedicarle mucha atención.
Entonces, lo único que podemos dar cuenta es de la noticia de que este miércoles quedó inaugurada bajo el lema España en libertad, y que la conmemoración se celebrará o celebrará y se felicitará por la gran transformación, palabras suyas, cito palabras del comunicado del Partido Socialista, la gran transformación social, económica e institucional que ha experimentado el país en estos 50 años. Bueno, eso también es cierto, o medianamente cierto. Cambios ha habido, pero... Sí, no, pero habría que ver si realmente han sido cambios positivos o podríamos decir que para este viaje no hacían falta alforjas, que se decía, ¿no? Es decir, que los datos básicos que nos pueden interesar, aquellos que todavía pensamos la conveniencia de un auténtico cambio social en positivo, no podemos olvidar que la pobreza en España sigue creciendo, que los jóvenes cada vez tienen más difícil independizarse, y que, bueno, el problema de la vivienda, ¿para qué vamos a hablar? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que es cierto que la macroeconomía, es decir, las grandes cifras de la política española, la bolsa, la banca, etcétera, pueden felicitarse por lo evolucionado durante estos 50 años. Pero los problemas reales de la gente de a pie, especialmente de la gente más precaria, no solamente no se han solucionado, sino que en muchos casos se ha profundizado en el desastre, ¿no? Y por lo tanto, felicitarse y decir bueno, que la gran transformación social, económica e institucional, pues bueno, que me expliquen en qué ha consistido la transformación económica, todos lo sabemos, profundizar en el neoliberalismo más extremo, institucional, pues montar los teatrillos del Senado y del Parlamento para implementar toda una serie de leyes que, como hemos visto, comentábamos hace un momento, las leyes de memoria histórica, de memoria democrática y no sé cuántas memorias más, que no han servido para que mucha gente siga lamentando cómo se ha solucionado el tema de la dictadura. Y, como digo, los grandes problemas de las personas más necesitadas de soluciones pues siguen presentes con la misma profundidad o mayor que al empezar estos 50 años. Por lo tanto, menos cohetes, menos fuegos artificiales y menos echar las campanas al vuelo. Yo creo que lo primero que deberían de haber empezado estos 50 años es por una autocrítica seria y por analizar qué cosas desde la socialdemocracia vigente se podían hacer para mejorar realmente, es decir, de verdad de la buena, la situación de las personas más necesitadas de esas mejoras, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay. El rey no acudió porque parece ser que en su agenda tenía presentación de cartas credenciales de algunos embajadores. Por supuesto, lo del PP Vox tampoco, y no han tardado, vamos, ni un minuto en criticar en su estilo, es decir, su estilo totalmente grosero y salido de tono, los más de 100 actos que se van a celebrar durante este año, porque evidentemente ellos con Franco vivían mejor, eso está claro. Bueno, como curiosidad, por otra parte, como no podía ser menos, algunos conocidos personajes han firmado un manifiesto de protesta contra estas celebraciones. Bueno, los personajes de siempre, vamos, desde socialistas rencorosos como Redondo, Leguina o Corcuera, hasta exlibertarios reciclados como Sabater o Boadella, pasando por periodistas e intelectuales de sólido prestigio como Arcadio Espada o Jiménez Los Santos, o políticos de infausto recuerdo como Cayetana Álvarez, Esperanza Aguirre o incluso saliendo de la tumba hasta Rosa Díez. En fin, un panorama que, como te digo, desde mi punto de vista,
cansino y más que previsible. Nada nuevo ni diferente, porque todo se está desarrollando según lo previsto y, entre tanto, los muchos miles de cadáveres que siguen enterrados y humillados en las cunetas, pues seguirán soñando con una España más justa. Y, como decía, las personas más necesitadas de olvidarse de efemérides y centrarse en los problemas de cada día siguen esperando. En fin, Bien. únicamente recordemos que hace 50 años se murió Franco. Ahora todo toca recordar qué hacíamos los más viejunos de la tribu, qué hacíamos cuando Franco estuvo agonizando durante más de un mes hasta que al final decidieron desconectarlo. Bien. Era muy joven, todavía no me acuerdo muy bien de cómo estaba la cosa, pero recuerdo que no me alegré especialmente. Es decir, había gente que, bueno, que tenía preparadas las botellas de cava y demás. Yo me hubiera alegrado si algunos de los atentados previstos, algunos de ellos por grupos libertarios, hubieran tenido éxito de mucho más temprano y nos hubieran librado de una buena parte del penoso trayecto de la dictadura, ¿no? Pero que se muriera ya muy anciano, después de mantenerlo con vida para dejarlo todo atado y bien atado, pues la verdad es que no, tampoco me emocionó excesivamente. Yo no sé cómo lo viviste tú, pero yo tampoco lo viví de manera muy eufórica. Bueno, yo no recuerdo si me alegré mucho o poco. Me imagino que por lo menos cierta liberación sentiría o sentiríamos mucha gente, y tú también, pero al extremo de descorchar botellas de champán, eh, tengo que decir que tampoco llegué. Éramos muy jóvenes por entonces, seguimos siendo la hora, pero menos jóvenes. Y bueno, empezamos, obviamente, si recuerdas también, años ya muchos por aquellos entonces, estábamos, digamos, en la meta de salida esperando, calentando para empezar militancias que nos han mantenido muchos años. Bueno, Sí, recuerdo. yo por aquel entonces recuerdo que estaba afiliado a la Confederación Nacional del Trabajo. Bueno, pues yo recuerdo revistas que se leían por entonces o que yo leía, recuerdo Cuadernos para el Diálogo, Triunfo, Cambio 16 también, y otras cosas, algunas lecturas, libros que nunca habías pillado y decía, bueno, hay que leer esto, vamos a ver. Recuerdo esas cosas, pero también recuerdo años duros y de correr después de muerto Franco delante de los grises y bueno, todos recuerdan que en esos años y después más murió mucha gente por disparos al aire y la represión continuó. Es decir, que cuando tú decías que no ha habido grandes transformaciones, hombre, yo pensaba que 50 años después sí que ha habido ciertas transformaciones, pero que muchas de ellas son debidas a la inercia de la historia, a la inercia de la economía mundial y a la inercia de los cambios que se han producido en el resto del mundo y del planeta, del planeta, sí, en el resto del mundo, que Yo debían me de haber diría sido. que para mí eran más cosméticas que reales. Sí, bueno, pero son transformaciones que obviamente si decimos no se ha producido ninguna dirán, hombre, algunas sí, pero yo las achaco a que eran transformaciones necesarias, imprescindibles y que eran empujadas también por la propia historia, la economía a nivel mundial y los intereses quizás en algunos casos extrapolíticos y fuera del franquismo que le obligaban a esos cambios, que ya no podían seguir no podía seguir en Europa un país aislado como imaginamos una continuidad de una dictadura más o menos cosmética, ¿no? Ni siquiera Portugal ya llevaba unos años con un cambio que aquel sí que fue más importante y más transformador. En fin, no lo sé.
No, yo únicamente recuerdo, porque ya te digo que no solamente, lo que sí que se han producido transformaciones es desde el punto de vista sociológico. Sí, Yo eso, a recuerdo eso me que refiero. empezaron a llegar libros prohibidos, películas prohibidas, ya no tenías que ir a Perpiñán a ver películas prohibidas, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo con especial cariño algunos libros como El combate sexual de la juventud de Wilhelm Reich, Ajá. o La función del orgasmo, en fin, esos libros que tú en tiempo de Franco tenías que tener fotocopiados y de mala manera, y empezaba a abrirse, desde ese punto de vista, sí, desde el punto de vista sociológico, cambiaron muchas cosas, incluso en el ámbito libertario, pues bueno, se empezaron a hacer jornadas culturales muy importantes, y bueno, desde ese punto de vista sí que es cierto que la muerte de Franco propició una serie de cuestiones impensables mientras vivía. Pero como yo decía al principio, desde un punto de vista de las cuestiones más urgentes para aquellas personas más necesitadas de reformas en profundidad, ya no hablo de revolución, sino de unas reformas radicales de la sociedad para favorecer a los más necesitados, pues yo no veo que se haya evolucionado excesivamente, recordando que la mayoría de esos años ha sido bajo gobiernos socialdemócratas, que lo único que han hecho ha sido, pues, desde meternos en la OTAN, hacer reconversiones industriales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, pues acordémonos de que hace 50 años había aquí un señor bajito y calvo con muy mala leche y que se murió de viejo y ya está. Bien, lo dejamos aquí porque ya se nos acabó el tiempo. Ya Bien. le daremos más vueltas. No, no hay mucha más vueltas que dar. Bien, Rafa, ¿la semana que viene más o qué? Pues sí, si no pasa nada grave, nos escucharemos la semana que viene, si te parece. Pues hasta entonces, que haya salud. Salud y buen día.